República Dominicana, muy buenos días en este día miércoles, mitad de la semana, señores. Un calor abrasador, pero una cosa terrible, y por supuesto con muchos apagones, porque las interrupciones están a la orden del día. Imagínense ustedes qué mala combinación la que tenemos. Calor, ausencia de energía eléctrica, mucha irritación de la gente, explicaciones que no convencen respecto al tema eléctrico, como fueron las dadas recientemente por el ministro de Energía y Minas respecto a todas estas situaciones, cuando se le preguntó respecto a los apagones, a las interrupciones que se han estado produciendo en estos días y que es una cosa impresionante. Bueno, según los comunitarios y por supuesto de lo que todos podemos dar fe y testimonio, son muchas las zonas del país las que están recibiendo estos apagones. Sabemos que Punta Catalina 1 está fuera de servicio, dicen que es por un tema de mantenimiento, pero cuando uno escucha, por ejemplo, a Antonio Almonte decir que él tiene 2 años de haber salido de los vínculos de las distribuidoras, y que las informaciones precisas deben tenerse con los directivos de las distribuidoras y con el presidente de administración de las distribuidoras, o sea, en este caso con Celso Marrancini, la verdad es que es bastante decepcionante. Hay denuncias que se adicionan y son denuncias que tienen que ver con el tema de las tarifas eléctricas. Tampoco tiene respuesta para eso, porque ahí entonces el señor Almonte manda donde Andrés Astacio, que es el superintendente de electricidad. Pero lo que uno se pregunta respecto a eso es que en algún momento también Antonio Almonte estuvo bajo su responsabilidad y estuvo al frente de las empresas distribuidoras, estuvo al frente de Punta Catalina. Nunca igual sabía nada de los apagones y en ese momento también la respuesta era la misma. Pues ahora que uno no entiende cuáles son las funciones definitivamente, porque de todo lo que se le pregunta al ministro Almonte, él te remite o él no puede dar respuesta sobre cómo ha sido el tema de la transición energética, siempre con los mismos argumentos que al final no son argumentos. Entonces tú te preguntas, señor, cuál es la razón, o tú entiendes cuáles son las razones por las que el tema y el sector eléctrico está en las condiciones que está. El problema no es un tema de transición energética, es un problema de transición de las pérdidas de energía, es un problema de la eficiencia de transición del exceso en los gastos corrientes, el exceso en los empleados, ahora bajo el título de asesores, de los que solo en Energía y Minas hay 19, y por supuesto la transición de ese desastre financiero de las empresas distribuidoras, donde, bueno, se dice que el gran responsable precisamente de la reforma fiscal, del desastre financiero, agravado indiscutiblemente, porque ahí sí no hay duda, en estos últimos 4 años, porque justo en estos últimos 4 años es donde el déficit financiero ha acumulado cifras que son récord. Y por supuesto los expertos y las mismas informaciones que salen del portal de Energía y Minas lo colocan en alrededor de 5.000 millones de dólares y contando. Y eso te da un pico récord que está anual de cerca de 1.800 millones de dólares. Entonces yo creo que esa sí que es una explicación de la que poco podría entonces justificarse desde el ministerio. ¿Cómo puede ser competitivo? Es la pregunta, y hoy se hace esa pregunta el periódico Diario Libre a través de su editorial de buena tinta, un país que estamos en pleno siglo XXI, con un crecimiento del turismo y con un crecimiento económico, sigue teniendo problemas tan serios en materia del sector eléctrico. O sea, uno no entiende cómo puede ser algo así, casi aberrante, vergonzoso, mucho menos cuando para enero
del 2024, estamos hablando de este año, el déficit comercial de las empresas distribuidoras se ubicaba en 73 millones, de acuerdo a un informe también de desempeño del mismo sector del Ministerio de Energía y Minas, porque no son cifras que nadie se está inventando, son las cifras mismas que publican ese ministerio y el sector. Entonces las empresas distribuidoras de electricidad solo están cobrando 68.5% de lo que facturan, y las pérdidas se colocan en 36.5% según ese mismo estudio, que tampoco es un estudio que se ha hecho con organismos externos, ¿no?, del Ministerio de Energía y Minas. De esas 3 empresas distribuidoras, las que mayores pérdidas acumuladas tienen, y lo sabemos, y eso lo ha dicho y lo ha admitido incluso la misma administración de la empresa distribuidora del Este, con un 54.2%, Edesur, que alcanzó el 28.2%, y Edenorte, que está colocado en un 25.8%. La última vez que se habló aquí de pacto fiscal, ahora estamos hablando de reforma fiscal, pero de pacto fiscal, los que firmaron ese documento lo usaron como una herramienta política en ese momento para denostar. Pero ciertamente el sector eléctrico ha acaparado el 72.6% de los 30.884 millones de pesos que han sido transferidos desde el gobierno por concepto de unos subsidios que son sumamente altos hasta el 1 de marzo de 2024, o sea, hasta el primer trimestre de este año. Entonces, ¿de qué manera y bajo esas condiciones nosotros podríamos ser competitivos? Esta es una reforma que definitivamente ya no puede esperar más. Es esa reforma que se viene arrastrando desde el 2000, cuando fue que asumió Danilo su último gobierno, el 2016, que fue cuando se conoció y es mandato de la ley las 3 reformas, que era la fiscal, la educativa y la eléctrica. De la reforma educativa, que fue la única que se conoció, ahí vemos cuáles son los resultados. Al final, con el tema de la reforma del pacto eléctrico, ahí se hizo todo un mamotreto, que siempre he dicho que fue más un acuerdo, ¿no?, entre grupos y sus intereses, que una reforma, un pacto eléctrico como tal. Y bueno, lo había admitido incluso el presidente Luis Abinader, que le faltaban muchos elementos. Y por supuesto, ese pacto fiscal al que todo el mundo le huye, como si se tratara del diablo a la cruz. Sigue pendiente. Mientras tanto, señores, la gente, ¿qué es lo que entiende? La gente entiende muchas interrupciones, muchos apagones, altas tarifas, las cuotas que tienen que pagar, pero la esencia del problema, que tiene que ver con las empresas distribuidoras, que han sido incapaces de disminuir las pérdidas, pero sí de aumentar la empleomanía ahora, bajo el subterfugio, en muchos casos, de asesoría y los gastos corrientes. Entonces ha habido un desbalance, y eso explica muy claramente por qué estamos en las condiciones en las que estamos. Pero no importa, este país va de maravillas, porque cuando se hace la denuncia, por ejemplo, de ese dinero con el que nos atracan todos los días y que se paga a través de asesoría, y que fue denunciado recientemente por el periódico Panorama, la Presidencia de la República salió rauda y veloz a justificar el tema, que yo creo que fue una forma de meterse para lo hondo del vocero, del speaker, del director de comunicaciones del Palacio, en este caso Homero Figueroa, metió las manos en el fuego con el tema de los renombrados asesores en las instituciones públicas, que por numerosas y bien pagadas precisamente han alborotado a todo el avispero. Y por supuesto, salir a justificar eso, y sobre todo de manera tan apresurada, yo creo que no ha sido una buena idea de parte del gobierno, porque
definitivamente, si con un esfuerzo mínimo se puede establecer lo dicho por el funcionario palaciego, de que se trata de personas que se desempeñan con funciones directivas a las que se les denominó asesores por un tema disque burocrático, algo que no debe ser difícil de determinar si alguien se decide a hacerlo. Entonces, esos asesores, decía, que ocupan disque direcciones, que están al servicio continuo y constante, y que eso es una confusión porque son directores, pero que por asuntos burocráticos no se les da esa denominación. Yo no sé hasta dónde podría entonces convencer, por ejemplo, de los 18 asesores que tiene Tony Peñaguaba en su cartera, o de los 19 que tiene precisamente el mismo Ministerio de Energía y Minas. Entonces, por esa explicación tan rápida y tan simplista que la gente no compró, y el hecho de que si los contrataron con contadas excepciones no han podido salir a defender su trabajo, entonces el aporte que hacen todos y cada uno de ellos en las instituciones que dirige confirma mucho esa percepción de que no es un dinero bien invertido. Entonces yo creo que eso es algo, y eso es parte de la corrupción. Entonces eso es algo que yo creo que tiene que recogerse y que tiene que revertirse, porque ese gesto de transparencia que ha faltado permitiría que se puedan aclarar toda una serie de confusiones de la que el vocero de Palacio es lo que también ayudaría al gobierno a salir de este atolladero que tiene que ver con los benditos asesores, que no es más que dinero que sale de su costilla, de la mía, pagados a gente de manera millonaria para que sentaditos y tranquilos en sus casas puedan disfrutar de la buena vida sin mover un dedo. Mientras tanto, bueno, yo quiero que ustedes sí muevan los deditos, le den like a esta transmisión y la compartan. Agradecer, como siempre agradecemos a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Pedirles, como siempre, que se suscriban a este canal de YouTube, y si desean hacerlo a patreon.com/soyivonferrera también lo hagan. Pero igual pedirles encarecidamente que nos cuidemos, señores, del calor, de la gripe, de los polvos del Sahara, y vamos a seguir las recomendaciones que nos hacen las autoridades, porque este calor está de madre. Señores, hasta mañana.